La idea de este video es poder hacer un análisis y una comparación de dos películas cuyo mismo género, pero con enfoques distintos. Me parecería un ejercicio sumamente interesante poder hacer esto, en donde podemos profundizar la forma de analizar y la forma de comparar dos películas que cuentan una historia similar, pero obviamente que tendrán sus matices. Por un lado tenemos a Hit, película estrenada en el año 1995, dirigida por Michael Caine, protagonizada por Al Pacino y Robert De Niro. De hecho, una de las cosas más recordadas de esta película es el duelo actoral de estos dos grandes actores, en donde ambos se lucieron. Al Pacino interpretaba al policía y Robert De Niro interpretaba al ladrón. La película es larga, dura como 3 horas. Además tiene un ritmo muy propio de las películas de Michael Caine, que es un ritmo un poco lento, reflexivo, no se apura en contar la historia. Tiene un tono filosófico, debido a que cuenta un poco la complejidad moral de ambos personajes. La música de fondo acompaña muy bien, la fotografía azulada oscura también es bastante atinado, pero la verdad es que yo me quedo con la interpretación de Al Pacino siendo el personaje Vincent y Robert De Niro siendo el personaje Ney. De hecho, una de las grandes escenas de acción que yo vi es justamente cuando hay un tiroteo, se desata un tiroteo justo después de asaltar un banco. Esa escena es buenísima. Pero también hay otra escena, un momento de mucha tensión, donde se siente justamente este duelo de talentos entre Robert De Niro y Al Pacino, es cuando ambos se encuentran en una cafetería tomando un café y son muy sinceros el uno con el otro, reconociendo que el policía lo tiene que atrapar cuando tenga las pruebas suficientes y el ladrón le dice que él no va a dejar de hacer lo que está haciendo porque es lo único que sabe hacer bien. De hecho, me gusta este mutuo sinceramiento porque ninguno juega al misterio y ambos le unen una cosa en común. Los dos se apasionaron tanto de lo que hacen, se entregaron por completo y sacrificaron su propia vida personal. De hecho, la película en varias escenas muestra un poco la soledad de ambos personajes. Yo creo que cuando alguien se entrega a una pasión es muy difícil poder llevarlo a cabo o a la convivencia con la familia o con la esposa o con sus hijos. Cuando algo te apasiona, cuando algo te llena, es muy difícil poder equilibrar la balanza en otras áreas de la vida. Siempre uno tiende a sacrificar esa parte, ¿no? Y la película justamente cuenta un poco eso. Y esa complejidad le da un tono bastante profundo a la trama. Algo que yo rescato bastante. No es simplemente una película de ladrones robando un banco, no. Hay un trasfondo emocional que a mí me parece bastante importante. Es por este motivo que Hit se convirtió en un clásico del cine, en una película de culto, una película de referencia cuando se habla de películas sobre asalto al banco, ¿no? Es una película que ha envejecido bastante bien, porque cada vez que la veo le encuentro algún detalle, así que con el correr de los años es una película que ha ido ganando madurez y reconocimiento, algo que me parece brillante porque creo que es una película que merece ser vista y recomendada. Pero vamos a la otra película, vamos a The Town. The Town, dirigida por Ben Affleck, protagonizada por Ben Affleck y por Jeremy Renner, un actor que a mí me gusta mucho. Jeremy Renner me parece un actor bastante interesante. La película The Town es mucho más compacta, dura una hora menos, debe durar 2 horas la película esta. Es una película con mayor dinámica, con mayor ritmo vertiginoso, con un poquito más de adrenalina, no tan reflexivo como Hit. Es una película mucho más fácil de recomendar. Si te gusta la acción, si te gustan las películas con esta temática, The Down es una película mucho más accesible. No por eso Hit sea inferior, ojo. De hecho, The Down no envejeció de la misma manera que Hit. Así que en ese sentido, punto a favor para Hit. Pero The Down tiene cositas bastante interesantes. Rescato mucho que la película habla de valores como el espíritu de grupo, la amistad, la lealtad, la doble vida, ¿sí? Porque justamente la película se trata de cómo un ladrón, luego de haber robado un banco, se termina enamorando de una de sus víctimas y pone en peligro, pone en riesgo su doble vida, ¿no? Porque una vez que si él llega a ser descubierto, termina arrastrando al resto del grupo. Por lo tanto, está jugando con algo que podría llegar a ser bastante peligroso, ¿no? Incluso para su propia libertad. Así que The Down tiene una trama emocional bastante interesante, pero que a su vez, debido al entorno del protagonista, se ve obligado a continuar con su actividad delictiva. La primera diferencia entre Hit y The Down
Es que The Down fue filmado en una ciudad como Boston. Es una ciudad que hay muchos edificios, muchos rascacielos. Por lo tanto, las calles y los pasadizos pueden ser bastante traicioneros si querés escapar de luego de haber robado un banco. Esto promete que la película tenga escenas de tiroteo bastante intensos y bastante interesantes. En Heat, al ser filmado en California, estás mucho más obligado a usar coches. Por lo tanto, puedes ver escenas más de persecución. Aunque la escena de acción que yo les dije antes es bastante interesante, bastante intenso también, pero distinto o diferente a lo que plantea por lo menos The Down, porque claro, el escenario es distinto también. Pero bueno, eso ya va cuestión de gustos. Ya cada uno elegirá qué es lo que más le gusta, pero para mí The Down en ese sentido, como película de acción, película de asalto al banco, cumple un poquito más. Para mí en ese sentido. Porque es menos filosófico, porque es mucho más accesible, mucho más sencillo. De hecho, otra diferencia es la forma de sobrellevar la doble vida que tienen sus personajes. En Hit, los personajes eran conscientes de lo que hacían y se aferraban a eso. Ellos consideraban que esa era su actividad que no solo les daba su mayor beneficio económico, es lo mejor que sabían hacer. En cambio, The Down, a veces esta doble vida se entremezclaba un poco con la gente normal y a veces coqueteaban con esto de querer confesarse o querer contarle a la otra persona que no participaba de estas actividades delictivas de lo que estaban haciendo, poniendo en riesgo al resto del grupo justamente. Por eso hay una diferenciación filosófica o de trasfondo en ambas películas, pero que dependiendo de lo que busques, puedes llegar a entender que ambas películas cuentan lo mismo, pero de distintos enfoques. Y para mí eso es interesantísimo. La buena dirección de Ben Affleck, el buen montaje, el buen ritmo que tiene la película y el desarrollo de los personajes hacen que The Down sea una película que me guste un poco más que Hit. No por eso Hit sea una película inferior o mucho menor que The Down, para nada, al contrario. Pero en lo personal, yo recomendaría The Down, en caso de que quieran ver ambas películas, que comiencen por The Down, por ejemplo. Para mí sería mucho más fácil recomendarlo porque es mucho más accesible, como ya dije antes. Así que nada, gente, si les gustó la idea del video, háganmelo saber. Si alguien quiere que yo haga una comparación en específica entre dos películas, siempre y cuando respete la condición de que tiene que ser del mismo género, ¿sí? No me hagan comparar dos películas que no tienen nada que ver entre sí. O sea, tienen que ser del mismo género para poder compararla. Así que nada, gente, agradecerles que me hayan visto hasta el final, pedirles que se suscriban, que lo compartan, que lo difundan y vernos en la próxima. Muchas gracias.